Muy buenas tardes a todos en este día de febrero del año 2023. Leí justo antes de grabar esta charla dos comentarios que me gustaría compartiroslos. Padre, la chica que escribía se llama Neida. Padre, que Dios lo bendiga a usted, ha hecho un gran cambio en mi persona. ¿Qué pretendo yo con esta charla y con todas las charlas? Justamente eso. Ese es el resumen. Eso lo es todo. Padre, que Dios lo bendiga. Usted ha hecho un gran cambio en mi persona. Cuando uno hace clic en este vídeo de YouTube para verlo, ¿qué es lo que uno va a ver? Un cura hablando. Un cura hablando. No va a haber aquí vídeos extraordinarios de aventuras en lugares exóticos, ni de deportes extremos, ni un cura hablando. Pero para lograr eso, el cambio de la persona. Otra persona llamada Ricardo decía: gracias, Padre, por iluminar el camino. Estas velas que he puesto delante de la Biblia, lo que representan es eso: lámpara es tu palabra para mis pasos. No tengo ninguna lámpara de aceite en mi casa. Velas sí que tenía. Solo tenía 4 velas. Esa es la razón de que haya 4, no es un simbolismo especial. Pero es verdad, la Escritura es una lámpara. En realidad, como el candelabro del templo de Jerusalén, una lámpara con varios bulbos llenos de aceite. Los profetas, Moisés, los apóstoles, ante todo Jesús. Son 4 velas, pero quieren representar eso. Ese libro que tengo detrás es el único libro sagrado, el libro cuyo autor es Dios y que nos ilumina. Una lámpara, una lámpara compuesta de varios bulbos. Ni uno solo de los autores de las Escrituras sagradas está de más. Todos dan su luz. Detrás de todos hay un autor del texto, que es solo uno, Dios. Perdón, son 2 autores, pero detrás del autor hay solo un autor, que es Dios. Detrás del autor humano solo hay un autor, que es Dios. Cambiar. Gracias, Padre, por iluminar el camino. Es fácil para mí iluminar el camino. Yo solo tengo que llevaros la luz de la palabra viva. Padre, que Dios lo bendiga. Usted ha hecho un gran cambio en mi persona. Y esa luz cambia a las personas. El tema del que voy a hablar, iba a comenzar la charla diciendo, no es un tema bíblico. Pero ahora ya no diría eso. Diría, no es un tema expresamente mandado en la Biblia, la Cuaresma, pero es un tema que surge de la Biblia y es un tema muy bíblico, aunque no haya un mandato expreso para los cristianos.
Rosa, otra comentarista, no tengo más comentarios, este es el último, me escribió: tanto me falta, Dios mío, no me sueltes de tu mano sagrada, mi Dios, mi Padre Todopoderoso. Siento mucho dolor por haber desperdiciado muchos años lejos de ti, por mis distracciones y mi juventud llena de malas decisiones. Perdóname, Señor. Si una persona hace esa oración de corazón, esa oración, aunque breve, hecha de un modo puro, claro que obtiene el perdón de Dios. Ahora bien, hay muchas personas que, teniendo estos sentimientos de Rosa, sienten en su interior, y eso viene del Espíritu Santo, el anhelo de hacer algo más, algo más. Basta con una petición de perdón y ya está. Entre los humanos vemos que no es así. Muchas veces sentimos el justificado anhelo de hacer algo más. Unas veces una cena a esa persona e invitamos a su familia. Unas veces un regalo. Con Dios no. La Biblia nos dice que sí. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. También en el Nuevo Testamento Pablo hace un voto. También en el Nuevo Testamento Jesús dice: mis discípulos ayunarán, ayunarán. No pueden ayunar cuando está el novio entre ellos, pero después ayunarán. La Cuaresma. La Cuaresma, voy ahora a hablar un poco a los evangélicos, porque me siento muy honrado de que un cierto número entréis de aquí. También algunos brasileños, a pesar de no tener la suerte de hablar vuestra lengua. La Cuaresma para evangélicos. Fijaos que si leemos la Biblia, veremos que hay 7 fiestas principales judías. No todo el tiempo es igual. Entre las cosas que nuestro Padre Celestial estableció para el pueblo judío fueron días sagrados. Ya no todos los días eran iguales. Había algunos sagrados. Alguno dirá: todos los días están dedicados a Dios. Bueno, decir que todos los días están dedicados a Dios es ya no tener ningún día sagrado. Para que ese concepto exista, debe haber días ordinarios y días que están especialmente dedicados a Él. Las instrucciones acerca de las fiestas del Señor son muy precisas en el capítulo 23 de Levítico. No es un asunto al que Dios no le dio ninguna importancia, no. Es muy detallista a la hora de especificar el cuándo y el cómo, qué se hará en cada fiesta. Lo interesante es que hay varias de estas fiestas que son tiempos. Por ejemplo, el tiempo de los tabernáculos, que duraba 7 días. O también el tiempo del pan sin levadura, después de Pascua, también 7 días. No solamente hay días, hay tiempos sagrados. Voy a leer Levítico 23:37. Estas son las fiestas señaladas del Señor, las cuales proclamaréis como tiempos de santa convocación, para presentar al Señor ofrendas de comida, ofrendas quemadas y ofrendas de grano,
sacrificios y ofrendas de bebida, cada una en su día adecuado, además de los sábados del Señor. Y además de tus regalos, ofrendas, y además de todos los sacrificios devotos, y además de los sacrificios libres que daréis al Señor. Sí, todo eso está bien, pero además las fiestas. En el versículo 39, estamos en Levítico 23, lo repite. Por ejemplo, al hablar de un tiempo determinado, sagrado. En el día 15 del séptimo mes, cuando tú hayas recogido todo lo que produce la tierra, celebrarás la fiesta del Señor durante 7 días. Y en el versículo 41 vuelve a insistir en el tema. Celebrarás esto como la fiesta para el Señor durante 7 días en el año. Es un estatuto para siempre a través de las generaciones. Tú celebrarás esto en el séptimo mes y habitarás en tiendas durante 7 días. Así que, he movido la cámara, así que como vemos, hay fiestas y tiempos, ¿eh? Esto ha seguido en la Iglesia Católica. Y algunos, bueno, casi todos, los que en el siglo XVI fundaron el movimiento protestante, eran muy contrarios a la Cuaresma. No, ¿dónde está en la Biblia la Cuaresma? ¿Dónde está la Biblia? En la Biblia la Cuaresma. Sin embargo, si examinamos los textos antiquísimos del siglo IV, por ejemplo, allí aparece como algo normal que se celebraba la Cuaresma, 40 días de penitencia. No es que se diga a partir de entonces se celebrará la Cuaresma, no. En un texto aparece como algo normal, algo que no hay que dar ninguna explicación. De ahí que muchos evangélicos en Estados Unidos han empezado a celebrar la Cuaresma como algo libre, voluntario. Los evangélicos en lugares de habla española normalmente no, porque tienen una gran voluntad de separarse de la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica hace esto, hay siempre una reacción que yo la entiendo, de decir, no, pues entonces nosotros de ningún modo. Pero muchos evangélicos en el mundo anglosajón han empezado a celebrar, cumplir con 40 días de penitencia, de oración, de ayuno incluso. Claro, aquí hay un problema teológico para algunos que están muy en contra del concepto de mérito. ¿Pero qué mérito vamos a ganar? Si no hay mérito, ¿para qué hacer sacrificio? Pero claro, Jesús dijo, mis discípulos ayunarán. Mientras están con el novio, no. ¿Cómo pueden ayunar mientras está el novio entre ellos? Pero sí que dijo que ayunarían. Jesús mismo ayunó. Jesús mismo hizo sacrificio. Y Jesús es nuestro ejemplo, es el camino. Alguien puede decir, bueno, pero era Jesús. Ya, pero porque Jesús murió en la cruz, nosotros tenemos que estar dispuestos a morir mártires si nos ponen en la tesitura de negar a Cristo. Él es el camino, el ejemplo. Incluso el concepto de mérito, yo se lo he escuchado a alguien tan evangélico como Gino Gianfrancesco, que me encanta, pero él decía, esto muchos hermanos nuestros evangélicos no lo han entendido bien. Sí que existe el galardón en el cielo. No es igual para todos.
¿Dónde está en la Biblia que sea igual para todos? Entonces, la Cuaresma en el fondo tiene unas implicaciones teológicas muy profundas. Si realmente no hay mérito, si realmente el cielo es igual para todos, no tiene ningún sentido la Cuaresma, ni ayunar, ni el sacrificio. Hagas lo que hagas, en el fondo, si tienes fe, da lo mismo. Irás al cielo y gozarás como el más sacrificado de los hombres. Pero esto ya no es algo que no se pueda discutir en el mundo evangélico. La Biblia da muchos versículos que solo se pueden entender desde el concepto de mérito. Es curioso, ¿eh? Esta fiesta tiene implicaciones teológicas, otras no. Otras las celebras, no las celebras, da lo mismo. Esta sí. Implica todo un modo de entender la salvación. No solo como salvación, sino como una sociedad que va a haber allí, la del reino de los cielos, como una ciudad, la Jerusalén celeste. No simplemente como todos iguales. Ni en los ángeles vemos que exista esa igualdad. El Nuevo Testamento hace muchas distinciones entre tronos, potestades, principados, sin contar los más altos que están alrededor de los cuatro vivientes. Penitencia. Lucas 10:13. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, porque si los hechos de poder hechos entre vosotros hubieran sido hechos en Tiro y en Sidón, ellos se hubieran arrepentido hace mucho, sentándose revestidos con arpillera y con cenizas. Jesús da por supuesto que estas son obras de penitencia. No dice, hubieran hecho eso, pero no lo hagáis vosotros. No dice eso, al revés. Dice, si se hubiera hecho lo que he hecho entre vosotros, hubieran hecho eso. Y no dice, y eso es muy malo, eso ya no. Al revés, era muy bueno en todo el Antiguo Testamento hacer penitencia. Daniel 9:3, el profeta. Y puse mi faz hacia el Señor Dios para buscarlo con oración y súplicas, con ayuno y vestido de saco, arpillera, una tela basta. Y dice, y cenizas. Aquí que hablo del cilicio, aunque la traducción exacta de la palabra que usa Jesús en Lucas 10:13 sería tela basta, arpillera, el cilicio, sin embargo, normalmente era piel de cabra puesta con los pelos hacia la carne, lo cual molestaba. Se vestían con esa tela por dentro, debajo de la túnica. Jonás 3:5. Y los ninivitas creyeron en Dios y proclamaron un ayuno y se vistieron con cilicio, desde el más importante de ellos hasta el último. Podemos encontrar 1000 ejemplos. Bueno, he dicho 1000, no son 1000 exactamente. Muchísimos ejemplos de cómo Dios anima a que el hombre pecador haga penitencia. No simplemente es una cosa que la permite, como una costumbre que existía antigua. No, todo lo contrario. ¿Por qué en el Nuevo Testamento no va a seguir siendo así? Cuando Jesús dijo, entonces ayunarán. Como veis, la Cuaresma en el fondo es una continuación de la enseñanza de nuestro Padre en el Antiguo Testamento, ratificada del modo más profundo. Jesús mismo ayunó, ofreció un sacrificio en su mismo cuerpo durante 40 días
en el desierto. No es que lo tenga que decir, está bien, es que Él lo hace. Lo hace. Así que pasamos ya a la Cuaresma, después de haberla enfocado desde este punto de vista, animando a todos los evangélicos a que se unan en la Cuaresma, que hunde sus raíces en el comienzo del cristianismo. 40 días hasta Pascua de penitencia. 40 días para ofrecer sacrificios al Señor, sacrificios agradables. Y Dios premiará, Dios que ve en lo escondido, premiará estas acciones. Entonces, pasamos a la Cuaresma. Ayer fue miércoles de ceniza. Ya hemos visto, he dicho, como Daniel, como Jonás, hablan de las cenizas. Ellos tomaban ceniza y se la echaban sobre el rostro y a veces sobre el cuerpo, lo cual es muy molesto. No en ese momento, pero si uno se la deja encima, produce un picor, como tener polvo, pero peor, porque es más fino. Como tener arena de la playa, pero peor, es más fina. Eso sí, no mancha los vestidos, porque después los lavas y la ceniza limpia más. Hasta en eso tiene un significado muy bello la ceniza. La ceniza se usaba para limpiar la ropa. ¿Qué es lo primero que me he encontrado ayer, miércoles de ceniza? Cuando me levanté por la mañana y ofrecí a Dios el comienzo del día, que era el comienzo de un tiempo sagrado, el primer día de los 40 de la Cuaresma. Entonces puse el invitatorio en la liturgia de las horas. Digo puse porque lo escuché, la verdad sea dicha. ¿Y qué es lo primero que tras pedir ayuda a Dios para orar? Dios mío, ven en mi ayuda, en mi auxilio. Deus in adiutorium meum intente. Ven en mi ayuda para orar, para adorarte. Pues lo primero que apareció en el primer día de la Cuaresma es una antífona. La antífona era: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Del Salmo 95. Aquello me llamó mucho la atención, os lo digo de verdad. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. ¿Por qué? Porque de pronto, en ese mismo instante, me vino a la mente, claro, la Cuaresma como escucha. En Cuaresma siempre había pensado hacer propósitos, hacer. ¿Qué hago por Dios? ¿Qué hago por Dios? ¿Qué propósitos pongo? De pronto esta antífona me planteaba la Cuaresma como escucha. El hacer no está mal. El Evangelio se transforma en obras. Pero esta vez dije, no, lo que hay que hacer es escuchar. Escuchar la voz de Dios. Vuelvo a leer Salmo 95, versículo 7 en adelante. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Tengo el micrófono justo aquí y a veces se escucha el estómago porque he dicho buenas tardes, pero no he comido todavía y es bastante tarde, ya son cerca de las 3 de la tarde. Entonces, si escucháis un rugido por debajo, no, es el estómago que dice, dame de comer. Bueno, volvemos al Salmo.
no endurezcáis vuestros corazones. Todos tenemos la experiencia. Bueno, alguno no, alguno habrá sido bueno, perfecto, desde el primer momento. Ha nacido en una familia muy cristiana, en los caminos de... Hay casos así de personas tan buenas. Pero normalmente, ¿quién puede decir que no ha endurecido su corazón? La Cuaresma es el tiempo en que yo puedo tratar de remediar ese endurecimiento. No endurezcáis vuestros corazones. Alejarse de la voluntad de Dios endurece el corazón. Endurece el corazón. Lo vuelve de piedra al final, en el final del proceso, en el final. Durante 40 días me repugnó esa generación. He estado mirando ese verbo, me repugnó. En realidad, lo que significa, no iba a hablar de esto y lo tengo apuntado en mi escritorio en otra mesa, pero es el sentido exacto de ese verbo es romper, quebrar, cuando algo se quebranta. Y de allí se entendió, si esto me rompe, me quiebra, de mí respecto a ti, se entendió como lo que me da pesar, o incluso en algunas traducciones lo que me produce aborrecimiento o repugnancia. Pero la palabra exacta es romper, quebrar, en el sentido de se ha quebrado algo entre nosotros, en el sentido de que eso produce apartamiento. Fijaos qué matiz tan bonito tiene este verbo. Durante 40 años se quebró nuestra relación entre vosotros y yo, Dios. Qué bonito. ¿Por qué hay un matiz tan bello? Porque realmente Dios es el mismo frente a nosotros. Nosotros no, pecamos, se enfría nuestro amor, nos alejamos, ¿no? Pero Dios es el mismo. Dios no cambia. Y es verdad, se ha quebrado esa relación. Es incorrecto traducir aborrecí esta generación, me repugnó esta generación, como aparece en casi todas las traducciones. Realmente no es el significado primario. Cuando un judío leía esto en la antigüedad, el sentido primario era el que he dicho, pero de ahí se entendía que ese apartamiento también causaba pena. Pero la traducción de esto me produce repugnancia realmente ya es otro verbo en español frente al sentido originario. De hecho, este verso de este salmo aparece en la carta a los hebreos. Y en la carta a los hebreos se habla de que produjo tristeza, pesar, durante 40 años. No se insiste en el aspecto de repugnancia, porque allí el texto está en griego. No endurezcáis vuestros corazones, como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, porque durante 40 años se quebró nuestra relación entre esa generación y yo. Eso ha pasado con nosotros, en unos más, en otros menos. Dios siente asco de mí. Bueno, si ponemos la traducción exacta, se quebrantó, hubo apartamiento, vale para todos. No todos los pecados producen una reacción en Dios que podríamos llamar de asco.
de aborrecimiento. Hay pecados que solamente apartan, pero con verdad el pecador puede decir, no me aborrece el Señor. Otros sí, Dios aborrece una determinada acción y por lo tanto se puede decir que el que es generador de esos hechos, a su vez acaba produciendo ese aborrecimiento de Dios respecto a él. Lo que está claro es que Dios nos dice eso, que es posible ese apartamiento, ese quebrantamiento de la relación. Y dijo, son un pueblo cuyos corazones se apartan porque no miran mis caminos. El resultado del pecado es el apartamiento. No mirar los caminos del Señor acaba endureciendo el corazón y acaba rompiendo esa relación. Por eso, en mi ira juré, no entrarán en mi descanso. El descanso es fruto de la escucha del Señor, de seguir sus caminos, de no desviarse de los propósitos de la Cuaresma. Porque en el fondo yo estaba leyendo todo este trocito del Salmo. El Salmo dice muchas más cosas, pero centrándome en esta parte, de un modo cuaresmal, la estaba leyendo como Cuaresma, como, Señor, no solamente voy a seguir tus mandamientos, tus caminos también hablan de penitencia, de un pedir perdón más profundo, de un tiempo de 40 días en el desierto. Por lo tanto, en este primer día de Cuaresma yo le decía al Señor, no quiero desviarme, quiero seguir los caminos que me inspires para estos 40 días. Porque si uno hace oración y dice, Señor, ¿qué puedo hacer? Pues Él inspira cosas. No vais a escuchar una voz que os diga, quiero que hagas este sacrificio, quiero que tomes la mitad de café, quiero que uses la mitad de tiempo las redes sociales. No vamos a oír una locución, a lo mejor diría menos, quiero que uses algo menos las redes sociales, quiero que tomes menos dulces. Pero nos va a inspirar cosas. ¿Por qué no pierdes peso? Ofreciéndomelo como sacrificio, tratando cada día de comer algo menos. Cosas así. Pero sí que conviene en el comienzo de la Cuaresma hacer propósitos o uno concreto. Ni tan grande que nos vaya a abrumar, ni tan pequeño que no sea nada. Los propósitos. Y entonces entraremos en su descanso. Si vamos por el desierto es duro, pero se entra en un descanso en el Señor. Iba a decir en un oasis. Sí, Dios ponía oasis en el desierto, no todo era, por supuesto no era un desierto de arenas como los de Arabia Saudita, ni siquiera allí todos los desiertos son así, o como los del Sáhara. Era una tierra árida, pero había zonas con ríos, había zonas donde había vida, frescor, frutos. Así ocurre también en ese camino espiritual. Ellos hicieron un camino físico, material, geográfico. Nosotros no tenemos que cambiar de sitio. Es un camino espiritual el de la Cuaresma. Lo que Jesús hizo esos 40 días es muy profundo. De hecho, lo que le va a esperar a él es el combate con el mismísimo diablo, cara a cara. Combate espiritual. Y después
después viene el Jordán, donde baja el Espíritu Santo. Pero eso ocurrió después de los 40 días en el desierto. El fruto es que baja el Espíritu Santo. Alguien podría decir, bueno, era Dios, lo tenía todo. Sí, la naturaleza de Dios no le falta nada. Pero Jesús como hombre sí que se santificó. Lo dice el Evangelio, fue creciendo en gracia. Y recibió el Espíritu Santo. No es, bueno, como es Dios ya no necesita nada. No, no, como hombre se tiene que santificar. Tenía un alma. La naturaleza de Dios ya tiene todo, pero el alma cuando la recibe Jesús, cuando en la encarnación ese cuerpo recibe un alma, el alma sí que tiene que santificarse. Y él aprendió a hablar y a andar y empezó a hacer buenas obras. Fue creciendo en edad y en gracia. Porque él era el camino. Le costó, tuvo sus batallas. Claro que a veces le apetecía la comodidad y la culminación es esa Cuaresma, esos 40 días. Y entonces recibe el Espíritu Santo. Eso también lo vemos hoy día. Hay grupos que invocan al Espíritu Santo, grupos carismáticos que se preparan con oración, con ayunos, etc. Y tienen una efusión del Espíritu. Da lo mismo prepararse que no prepararse. Nunca da lo mismo para nada. Ni para construir una casa, ni para ser médico, ni para ser un artista que pinte. Claro que prepararse es importante. Claro. ¿Cómo no va a serlo? En este caso la preparación es espiritual. Y Jesús mismo, al comienzo de sus 3 años de vida pública, nos dio ejemplo de cómo se preparó él. El descanso del Señor. La Cuaresma es para todos, también para los débiles. Padre, yo no puedo hacer ayuno, me duele la cabeza, no puedo resistirlo. Vale, mira tú qué penitencia puedes hacer. ¿Qué sacrificio puedes hacer, aunque sea pequeñito? Oración, las 4 obras de penitencia, siempre se decía son oración, ayuno, limosna y vigilias. La vigilia nocturna, por la noche orando. La que quieras, haz la que quieras. Haz algo. No te quedes con las manos vacías. La Cuaresma es para los débiles. En la medida de sus fuerzas, tú ponte en oración, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Dios te inspirará. La Cuaresma es incluso para personas que vivan en situación de pecado. Imaginemos que alguien dice, Padre, yo dejé a mi mujer y vivo en una relación de concubinato. Esta mujer, no vivo casado con ella. Bueno, vamos a dejar eso aparte, porque eres débil, porque me dices que la amas, porque... Vale. Haz penitencia, haz sacrificios, haz oración, vive la Cuaresma. Esa disposición, ese querer acercarte a Dios, te dará gracias al alma, te dará algo que viene directamente de Dios. Ya, pero Padre, si estoy en el desorden, si no estoy en la ley de Dios, pero eso no significa que no puedas hacer nada. Eso no significa que ya da lo mismo si haces algo o no lo haces. Hay muchos dones que puedes recibir. Dios sabe todo tu corazón, lo conoce. Ámale. Esto es como un padre que por alguna razón tiene un hijo en una situación permanente bueno, aún así llámale, aún así visítale. Ya, pero si existe esta situación por un asunto de una herencia, es un asunto no resuelto,
Bueno, venga, haz cosas. Haz cosas. Acabo ya la charla. 40 días. Y ahora ya os hablo en el segundo día de este tiempo sagrado. Quiero aprovecharlo. No lo sé si lo haré, pero quiero aprovecharlo. Quiero que cada día cuente. De hecho, he cogido una hoja en blanco, una hoja grande en DIN A3, y digo, cada día voy a apuntar el propósito que he hecho, si lo voy cumpliendo, si no, muy breve, porque quiero que sea visual, que en esa hoja grande que tengo en un lugar bien visible aparezca toda la Cuaresma. E incluso puedo hacerlo cada año de manera que puedo ver esas hojas y ver cómo me ha ido la Cuaresma en años pasados. Y decir, fíjate el fervor que tuve en este año y sobre todo estos días, eso que me predique, que me ayude. Aprovechadla. Mirad que es un tiempo sagrado, un tiempo en el que Dios os dará gracias. Os dará gracias si lo aprovecháis. Si no, las gracias no van a ir a vosotros. Es un tiempo sagrado con gracias si hacéis lo que Dios tantas veces en la Biblia ha dicho que hagamos. Y si no lo hago, pues no da lo mismo. Hay que hacer algo. El que más sembró, más recogerá. Y el que sembró tacañamente, tacañamente recogerá. Dice la Escritura en San Pablo. Y hay muchas parábolas de Jesús que van en ese sentido. El esfuerzo con los talentos. La parábola de las minas. Aprovechad 40 días hasta Pascua. Nosotros, los católicos, los ortodoxos, llevamos celebrando la fiesta de Pascua desde el principio. Por eso además no cae en un día fijo del año y va cambiando año tras año, porque como la celebraban con el calendario lunar, cuando los cristianos celebraban la Pascua seguían siguiendo las reglas que habían existido hasta entonces. Por eso no es un día fijo del año. Siempre hemos celebrado la Pascua, desde el primer año en que Jesús marchó, ascendió a los cielos dejando a los apóstoles. Y la Cuaresma pronto se estableció, probablemente no los primeros años, pero alguien debió decir, oye, ¿y si antes de la Pascua? Y les pareció muy bien esa idea, muy bien. Probablemente los primeros cristianos de Jerusalén hacían penitencia los días que los judíos hacían penitencia, como habían hecho toda la vida. Pero ya poco a poco dijeron, no, vamos a tener nuestro propio tiempo de penitencia antes de la Pascua. Estoy muy esperanzado con mis ya 39 días que me quedan. Muy esperanzado. Este año siento que puedo aprovechar cada día y que voy a recibir cosas en mi alma. Ya el mero hecho de tener este fervor, este entusiasmo de empezar con alegría la Cuaresma, con ganas de hacer cosas, con ganas de orar más en la iglesia, en silencio, leyendo el Evangelio. Ya eso es un don de Dios. Otros años empezaba más desanimado, con menos ganas, diciendo, oye, aquí está otra vez la Cuaresma. Este año no. A todos vosotros que me escucháis, os animo. Y Dios os irá adentrando, os inspirará cosas. Haz esto, porque a partir de ahora no haces esto también. Puede haber nuevos propósitos que vengan, nuevas cosas. Y estas cosas transforman a la persona. El pecado transforma para mal. Estas cosas
transforman para bien. Si alguien me dice, pero padre, soy un desastre, soy malísimo, más razón para hacer cuaresma. Si decís, pero es que no he abandonado mi pecado, más razón para hacer cuaresma, para vivir la cuaresma, para que hagas propósitos, más razón. Lo que pasa es que habrá que ponértelos a tu medida. Tú ve a la oración y dile, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Aquí estoy, aquí estoy. Tranquilo, Él te inspirará. Tiempo sagrado. Y según viváis la cuaresma, así viviréis la alegría de la Pascua. Hay una relación directa entre la penitencia, el sacrificio de la cuaresma y la alegría de la Pascua. La alegría espiritual que a tantos cristianos les embarga el día de la Pascua de Resurrección, el día en que celebramos desde hace 2000 años. Hoy resucitó nuestro Redentor. Nuestro Salvador se levantó sobre sus propios pies y dijo, aquí estoy, aquí estoy. Hay una relación de la Pascua con la Cuaresma. Del mismo modo que hay una relación entre el desierto del pueblo elegido y la tierra prometida. Todos vamos hacia esa tierra prometida. Bueno, pues nada más. Voy a dar una bendición, que me lo habéis pedido algunos, que acabe dando una bendición. Señor Dios Todopoderoso, mira a tus hijos, a cada uno de los que ahora te piden que les envíes algo. Por favor, hazlo. Tú eres la fuente de bendición. Señor, te lo suplicamos. Tú sabes qué dar a cada uno. Qué maravilloso tenía que ser recibir una bendición de ti directamente mientras estabas sobre la tierra. Sé tú el que bendigas, porque tú estás en medio de nosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Me despido y nada, hasta pronto a todos.